Buen día a todos. Me complace hacerles llegar esta presentación en nombre del grupo número 3. Este trabajo se realizó por parte de los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas para la Cátedra de Antropología Social. Los eventos históricos con los que se empieza a narrar este video parte con el pensamiento de Berger y Thomas Seligman en base a la obra La construcción social de la realidad. Para estos autores, la realidad se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales, mirado desde un punto de vista social. El objetivo con el que parten los autores es operativizar y demarcar los ámbitos de la realidad y del conocimiento. La tesis central de los autores viene a resumirse casi perfectamente en el título: la realidad se construye socialmente. Entre algunos datos de los autores tenemos que Peter Berger nació en Viena, Austria, el 17 de marzo de 1929, en Brookline, Massachusetts, y falleció el 27 de junio del 2017. Su actividad docente se ha desarrollado en las universidades de Georgia y Carolina del Norte para volver a la nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York como profesor de sociología. Posteriormente enseñó sociología y teología en la Escuela de Teología de la Universidad de Boston, cuyo Instituto de Estudio de la Cultura Económica fue director. Fue un teólogo luterano y sociólogo vienés. Fue conocido sobre todo por su obra La construcción social de la realidad, un tratado en la sociología del conocimiento, publicado en el año de 1966, que escribió junto con Thomas Seligman. Ahora, Thomas Seligman nació en Eslovenia el 14 de octubre de 1927 y falleció el 10 de mayo del 2016. Estudió sociología en la Universidad de Viena y en la Universidad de Innsbruck. Se trasladó después a los Estados Unidos, en donde estudió una nueva escuela para la investigación social en Nueva York. Trabajó como profesor de sociología en la Universidad de Constanz, en Alemania, donde desde 1994 fue profesor emérito. Fue un sociólogo alemán de origen esloveno. Sus campos de investigación principales fueron la sociología de la comunicación, sociología del conocimiento, sociología de la religión y filosofía de la ciencia. Muchos nos preguntamos, ¿qué les incentivó a estos autores a investigar sobre esta línea? Pues intenta resolver la duda de la realidad social en base a su obra La construcción social de la realidad. Para estos autores, la realidad establece como consecuencia de un producto dialéctico entre las relaciones sociales, los hábitos tipificados y las estructuras sociales, mirado desde un punto de vista social. El sentido de explicar esa realidad se construye en el carácter de poder justificar por medio del conocimiento el cómo la realidad no es universal, sino más bien es definida por las personas. Como primer punto tenemos la institucionalización. Para poder comprender y abarcar de una mejor manera este término es necesario conocer qué es organismo y qué es actividad. Pese a que el hombre está restringido a una distribución geográfica específica, a este se lo ha considerado como un ente de constitución biológica, con componentes instintivos. Como el hombre no se puede desarrollar de manera aislada, es necesario que a través de otros hombres produzcan juntos un ambiente cultural mediante la actividad. Los procesos sociales dan paso a la formación del yo y se desarrollan de una manera particular en cada individuo. Adicional a esto, existen evidencias etnológicas que demuestran variables en su sexualidad como características propias de una cultura. El hombre, por esto, podemos decir que sufre una plasticidad por su reacción ante las fuerzas ambientales que operan sobre él. Un ejemplo de esto quisiera citar a las estructuras familiares patrilineales, como es el caso de las mujeres cofanes, que cuando se casan abandonan sus costumbres, sus creencias y sus actividades para adoptar a las de sus esposos, obteniendo así un bienestar personal, familiar, como también cultural. Con esta premisa pues tan solo podemos concluir que el hombre, siendo un producto de constitución biológica,
En su apertura al mundo es transformado, pero la existencia humana se desarrolla empíricamente en un contexto de orden y dirección no solamente social, sino también cultural. Orígenes de la institucionalización. El hombre no posee un ambiente específico de su especie. Está firmemente estructurado por la organización de sus propios instintos. El organismo humano presenta una enorme plasticidad ante las fuerzas ambientales que operan sobre él. Cuando está sometida a una variedad de determinaciones socioculturales, los hombres producen juntos un ambiente social con la totalidad de sus formaciones socioculturales y psicológicas. La autoproducción del hombre es siempre una empresa social. La institucionalización está íntimamente relacionada con la habituación. Esto implica que la acción de que se trate pueda volver a ejecutarse en el futuro de la misma manera y con idéntica economía de esfuerzos. Las acciones habitualizadas retienen su carácter significativo para el individuo, aunque los significados que entrañan llegan a incrustarse como rutinas en el depósito general de conocimiento. Los procesos de habitualización anteceden a toda institucionalización. Las tipificaciones de las acciones habitualizadas contribuyen a las instituciones. Estas establecen a todos los integrantes de un grupo social y a la institución misma, tipificada tanto en actores individuales como acciones individuales. Esto quiere decir que la institución establece acciones de tipo A que se realizan con actores de tipo A. Las instituciones siempre tienen historicidad y control. Historicidad. Por el hecho mismo de existir, controlan el comportamiento humano, estableciendo pautas definidas de antemano que canalizan en una dirección determinada. Control. Es un mecanismo de sanción establecido para el sostenimiento de la institución. A estos mecanismos se les denomina como sistema de control social. Su eficacia controladora es de un mecanismo de índole secundaria. Un sector de la actividad humana que se ha institucionalizado, es decir, que ha sido sometida a un control social, requiere mecanismos de control adicionales cuando los procesos de institucionalización no llegan a cumplirse cabalmente. Para poder entender cómo se construye la realidad, tenemos que entender un tema muy esencial: la sedimentación y tradición. Este concepto consiste en la incorporación de experiencias o costumbres en la biografía de un individuo, para que éste a su vez pueda transmitir a diferentes generaciones, siempre y cuando exista una interacción social con el fin de controlar el comportamiento humano e institucionalizarse. Pero ¿cómo funciona la biografía del individuo? Pues está constituido por 4 elementos fundamentales: los recuerdos, que es la información que hace mención a las experiencias vividas; los logros, que son las metas que se han conseguido a lo largo de nuestra vida; luego tenemos la cultura, que nos permite reconocer las costumbres que nos han sido heredadas; y por último, la educación, que nos permite un nivel reflexivo ante las adversidades. Todo esto ayuda a que la persona pueda ir construyendo su propia realidad. Durante esta construcción surge el sistema de signos, que nos permite transmitir nuestra biografía a otro individuo, y este a su vez inicia un proceso de codificación para adquirir costumbres nuevas, y nace una nueva biografía con aspectos casi idénticos. Los roles. Los orígenes de cualquier orden institucional se encuentran en las tipificaciones de las acciones o quehaceres propias y de los otros. Los roles, al ser compartidos con otros individuos en su forma de acción, requiere que posean un sentido objetivo y un objetivo lingüístico. Cuando me refiero a un objetivo lingüístico, me refiero a que el rol tiene asignado un vocabulario referente a esa forma de acción y sus diversos derechos y obligaciones. En un principio, la acción y el sentido de un rol puede aprenderse.
Su realización individual y los procesos subjetivos que conlleva ejercer un rol tienen repercusiones muy importantes por la autoexperiencia del individuo que desarrolla dicho rol. Pero en el curso de acción de un rol, el individuo identifica al yo, asumiendo sus derechos y obligaciones, como también reflexiona sobre su acción cuando lo ejecuta. Puedo ejemplificar un rol cuando al dedicarme a juzgar represento el rol de juez. Pero este rol tiene una relación con otros roles que abarca la institución de la ley. El juez actúa como representante de la ley, pero a la vez es compartido con otros individuos que también conforman la ley. Alcance y modos de institucionalización. El alcance de la institucionalización depende de la generalidad de las estructuras de relevancia. Es decir, si la mayoría de las estructuras de relevancia son compartidas en una sociedad, el alcance de institucionalización será amplio, pero si son pocas las compartidas, este alcance será restringido. Es posible concebir una sociedad en la que la institucionalización sea total, siendo así, en dicha sociedad, todos los problemas serían comunes, las soluciones serán objetivadas socialmente y las acciones sociales estarán institucionalizadas. El extremo opuesto sería una sociedad en la que solo hubiese un problema en común y la institucionalización ocurriera solo con respecto a las acciones referentes a ese problema. En este tipo de sociedad no habría y no existiría un cúmulo de conocimientos, el cual serían los roles específicos. El alcance de las acciones institucionalizadas puede disminuir y puede producirse la desinstitucionalización. La institucionalización no es un proceso irreversible. Por una variedad de razones históricas, el alcance de las acciones institucionalizadas puede disminuir y además se relaciona con la manera en que se objetiviza el orden institucional. Por ejemplo, la esfera privada que ha surgido en una sociedad industrial moderna está considerablemente desinstitucionalizada si se la compara con la esfera pública. La reificación es la aprehensión de fenómenos humanos como si fueran cosas en términos no humanos. La misma implica que el hombre es capaz de olvidar que él mismo ha creado el mundo. Es un mundo deshumanizado que el hombre experimenta como facticidad extraña. La objetividad del mundo social significa que enfrenta al hombre como algo exterior a él mismo. La reificación puede describirse como un paso extremo en el proceso de objetivación, por lo que el mundo humano pierde su comprensibilidad como empresa humana. Ejemplos de reificación: la forma en que el hombre es tratado por la sociedad como una máquina más en una fábrica. También está la prostitución y la trata de personas. Otros ejemplos de reificación ocurren cuando productos humanos se conciben de hechos naturales, resultados de leyes cósmicas. Ahora hablaremos sobre la legitimación, que lo entendemos como el proceso de adaptación a una nueva realidad. Con esto podemos entender el origen de los universos simbólicos, que son construidos en base a nuestra sociedad, por lo que derivan de las diferentes actividades humanas, por ende se pueden transformar. Para que suceda esta transformación se necesita de dos pasos. El primero es el orden institucional, que es la generalización de la sociedad como un ente perfeccionador de los roles. Busca instaurar su estructura propia y adquirir estructuras ajenas para ordenarlas socialmente. El siguiente paso es la vida del individuo. Como expliqué anteriormente, surgen las nuevas biografías que dan paso a que el individuo tenga una interacción con su familia y con la sociedad en sí. Los niveles de la legitimidad son 4. La primera es la legitimación incipiente, que consiste en la transmisión del sistema de signos lingüísticos de la experiencia humana. Segundo, son las proposiciones teóricas, que consiste en formas rudimentarias como los proverbios, refranes o leyendas, propias de un pueblo. Tercero, son las teorías explícitas, que tienen relación con la educación, son pensamientos más especializados con el fin de construir una realidad diferente. Cuarto, surgen los universos simbólicos, que se refieren a la realidad que no son las de la experiencia cotidiana, es decir, nuevas costumbres y culturas.
Como último nivel tenemos la legitimación de integración reflexiva, que agrupa todos los niveles para generar uno solo. Es aquí donde se crea todo un mundo. Los roles institucionales se invierten en modos de participar en un universo que trasciende y abarca el orden institucional. De esta legitimación surge la significación social. El universo simbólico también ordena la historia y ubica todos los acontecimientos colectivos dentro de una unidad coherente que incluye el pasado, el presente y el futuro. Con respecto al pasado, establecen una memoria que comparten todos los individuos socializados dentro de la colectividad. Con respecto al futuro, establece un marco de referencia común para la proyección de las acciones individuales. De esta manera, el universo simbólico vincula a los hombres con sus antecesores y sus sucesores, es decir, que siempre van a pertenecer a un universo que existía antes de su nacimiento y seguirá existiendo hasta después de su muerte. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar acerca de los mecanismos conceptuales. ¿Qué son los mecanismos conceptuales? Pues son conjuntos sistemáticos. Algunos de los principales son la mitología, la teología, la filosofía y la ciencia. ¿Cuál es su función? Su función es resguardar los universos simbólicos cuando están en peligro o son problemáticos en una sociedad. Estos son respaldados por mecanismos conceptuales que dan a explicar diversas concepciones desviadas que pueden ser cuestionadas por individuos o grupos extraños. Hay que añadir que los mecanismos conceptuales generalmente existen por el poder que tienen los individuos que los manejan. Los procedimientos represivos de los mecanismos conceptuales. Estos suelen ser empleados contra grupos que comparten versiones divergentes del universo simbólico. Desde un punto de vista histórico, el problema de la herejía ha constituido con frecuencia el primer impulso para la conceptualización teórica y sistemática de los universos simbólicos. La oposición de estos grupos se define como locura o perversidad. El mantenimiento de los universos se da a través de herramientas que usan los mecanismos conceptuales, los cuales son la terapia y la aniquilación. Primero, les voy a contar acerca de la terapia. La terapia se asegura de que los desviados permanezcan dentro de las definiciones institucionalizadas. Dicha terapia se manifiesta como un exorcismo, psicoanálisis, una cura pastoral, entre otros, los cuales se categorizan como una forma de control social. El aspecto conceptual de la terapia es un punto de interés, ya que es el que debe ocuparse de las desviaciones que están en contra de las definiciones oficiales de la supuesta, que incluye una teoría de desviación para que pueda diagnosticarse. Como por ejemplo, un individuo homosexual en la antigüedad era tratado como un exorcista, el cual se lo llevaba con curas y padres a ser exorcizado, ya que se pensaba que estaba poseído por demonios. En Estados Unidos existían campos de concentración de homosexuales, los cuales eran torturados. Ahora les contaré un poco acerca de la aniquilación. Este mecanismo conceptual es usado con más frecuencia para erradicar las desviaciones conceptuales de aquellos grupos considerados como extraños en la sociedad, los cuales no son aptos para la terapia, debido a que es muy difícil erradicar estas desviaciones en grupos que no tienen percepción de los universos simbólicos. En otras palabras, este método busca poner en contra a un grupo de personas consideradas normales en la sociedad contra grupos extraños, los cuales son rechazados con el tiempo por las disputas provocadas por los individuos considerados como normales. Organización social para el mantenimiento de los universos simbólicos. Todos los universos construidos socialmente cambian porque son productos históricos de la actividad humana y el cambio está producido por las acciones del humano. Concepto de la organización social.
Los individuos y grupos de individuos son los definidores de la realidad, y esa es la comprensión de la organización social la que permite a los individuos efectuar sus definiciones. El estado del universo construido socialmente está vigente a constantes cambios al paso del tiempo. Los monopolios en la realidad social. Se hace referencia que a una sola tradición simbólica mantiene el universo en cuestión, y el estar en la sociedad implica esta tradición. Dicha tradición monopolizadora y sus administraciones especialistas se sostienen gracias a una estructura de poder unificada. En tanto las teorías siguen teniendo aplicación pragmática e inmediatas, siguen siendo teorías. Entonces, en tanto estas teorías sigan teniendo aplicaciones pragmáticas inmediatas, la rivalidad que puede existir resulta fácil de zanjar por medio de pruebas pragmáticas. Un ejemplo, entre una teoría politeísta y una teoría enoteísta del universo. Una ideología con frecuencia es adoptada por un grupo en razón de elementos teóricos específicos conducentes a sus intereses. La ideología genera solidaridad, y esto es lo que quiere y requieren los grupos comprometidos socialmente activos. Por ejemplo, resulta absurdo hablar de la cristianidad como una ideología de la Edad Media. La situación pluralista altera no solo la posición social de las definiciones tradicionales de la realidad. El intelectual de gran importancia histórica puede actuar en cualquier situación de las anteriores mencionadas, definiendo un experto cuya identidad no es requerida por la sociedad en general. El intelectual revolucionario consigue a otros para mantener la realidad de la ideología revolucionaria. La socialización primaria. Cada individuo de la sociedad externaliza simultáneamente su propio ser y el mundo social que lo internaliza. Sin embargo, el individuo no nace miembro de la sociedad, nace con una predisposición hacia la sociedad y luego llega a ser miembro de la misma. La internalización. Esta constituye la base para la comprensión del mundo en cuanto a la realidad significativa y social. Esto resulta cuando el individuo asume el mundo en el que nos encontramos, en los acontecimientos y el objetivo de cuando ésta se está expresando, es decir, cuando ésta se manifiesta en procesos subjetivos de otro. Los beneficios de las organizaciones sociales. Como beneficios puede dar la productividad ante todas las responsables con la sociedad y el medio ambiente en el que se encuentra. El objetivo de la organización social parte con el fin de planificar estrategias para lograr objetivos y metas en beneficio de un grupo de personas y de la comunidad social. Gracias. Conclusión. Finalmente, para cerrar la institucionalización y la legitimación, tenemos que tener en cuenta que estos dos conceptos van de la mano, los cuales nos ayudan a entender la sociedad como realidad objetiva. Por el lado de la institucionalización, se refiere a las objetivaciones que cumplen el papel de regular y orientar el comportamiento de los agentes por medio de pautas. De esta manera, las instituciones se convierten en orden del mundo social, mientras la legitimación es el proceso que constituye una objetivación de segundo orden. Esto quiere decir que surge inevitablemente después de la institucionalización, se tramita de una generación nueva. En Latinoamérica podemos ver varios ejemplos. Uno de ellos es la Iglesia Católica, ya que por medio de la religión los sujetos rigen su vida diaria. Cada sujeto crea una fe que regula su comportamiento según las reglas que tiene la Iglesia. Por lo cual, un gran modelo de la creencia católica, ya que tiene varias reglas que fueron creadas con el fin de controlar a los individuos. Hasta el día de hoy hay consecuencias, ya que las creencias se van transmitiendo de una generación a otra.